Si clicó, no, esta imagen no está acá. Está ahí. Hay una video. Más arriba. Sí. Yo no sabía cómo estudiar. Había otra por acá. Última práctica. Con eso acabamos. La primera que veo, mano. Nos vemos en verano, Mochi. En verano le veo Por eso soy Nos vemos en verano. Bien, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar acerca del aparato reproductor femenino. En la clase pasada han visto aparato reproductor masculino. El masculino y el femenino tienen homólogos, ya que el origen es muy similar, ¿no? Prácticamente similar, solamente en el momento del desarrollo. Entre el periodo embrionario y fetal se comienza a hacer una producción hormonal, tanto en el hombre como en la mujer, que inhibe las hormonas contrarias. Por ejemplo, el hombre inhibe las hormonas femeninas y la mujer inhibe las hormonas masculinas. Pero todos los componentes van a ser homólogos, tanto en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, el hombre tiene las gónadas, que son los testículos, y la mujer tiene sus gónadas, que son los ovarios. Lo único que no vamos a encontrar en el hombre, que sí encontramos en la mujer, es la vagina. Todo lo demás, como les decía, tiene homólogos. Incluso las glándulas, los aparatos reproductor, sí, tanto externos como internos, tienen homólogos. En este caso vamos a ver la zona perineal, lo que se conoce como el espacio perineal. El espacio perineal está separado por una membrana que vemos acá, formada de tejido conjuntivo, que se llama la membrana perineal. Esta membrana perineal está ubicada en la parte anterior del perineo, en lo que se conoce como el triángulo urogenital, el triángulo anterior del perineo. En el caso de la membrana perineal, me va a separar el espacio perineal en dos. Lo que está por encima o por debajo, en este caso, de la membrana perineal, se le llamará espacio perineal superficial. Y lo que está por detrás, o por dentro, o hacia arriba de la membrana perineal, será el espacio perineal profundo. Y dentro de esto vamos a encontrar algunos músculos. Por ejemplo, si ocultamos acá la membrana perineal, vamos a encontrar en la parte profunda músculos del espacio perineal profundo. En la parte del triángulo urogenital vamos a encontrar un músculo que está justamente debajo de esta membrana perineal, que es este de acá, que es el músculo transverso profundo del perineo. Se da soporte acá en la zona del espacio perineal, tensando incluso el ligamento de forma de piso de la zona perineal. Hacia el lado de la uretra, porque en el caso de la mujer hay dos orificios. El orificio uretral, que sirve para la salida de la orina, y el orificio vaginal, que sirve para mover el coito, las relaciones sexuales. En cambio, en el hombre solamente encontramos un conducto, que es la uretra. Por ahí sale la orina y el sexo. Entonces, vamos a ver en relación a la uretra, vamos a encontrar, por ejemplo, el músculo compresor de la uretra. Y también vamos a encontrar el esfínter de la uretra. Que les va a ayudar en el caso de la mujer para retener la orina en el momento de la erección. Estos esfínteres, en el caso de la mujer, tienen que irlos aprendiendo a modular para que no se escape la orina, porque son unos esfínteres diferentes, es diferente en el caso del hombre. Entonces se podría decir que la mujer es más fácil que se le pueda escapar la orina a diferencia del hombre. Incluso a las niñas a veces tienen esos inconvenientes.
O sea, que hacen muchas coquillas incluso y se pueden infeccionar. Tienen que aprender a controlar los esfínteres. Hay muchas mujeres que demoran en controlar los esfínteres, o si no los han visto. Entonces, ahí está el esfínter de la uretra. Lo que estamos viendo en esta zona, ¿no?, que también pertenece a los músculos del espacio perineal profundo, está en relación a la vagina. Entonces ahí tenemos el esfínter uretrovaginal, que va a ayudar a la parte del orificio, está en relación también en la uretra y alrededor de la vagina. Acá todavía no figura, pero acá estamos viendo todo lo que debería ser la parte de entrada de la vagina, pero en la parte profunda. Como les decía, si yo pongo acá el tejido conjuntivo, me cubre, la membrana perineal va a cubrir esta parte. Por eso se le llama espacio perineal profundo. ¿Okay? Acá, por ejemplo, veríamos los órganos genitales. Los genitales, ahí podemos observar. Por encima vamos a encontrar los labios menores, por ejemplo. Acá tenemos el introito vaginal, la entrada de la vagina, que muchas veces, en el caso de las mujeres, está cubierta por el himen, que es una membrana que va a recubrir la entrada de la vagina. Y acá tenemos entonces el orificio vaginal, que sirve para la copulación. Mientras que el orificio uretral va a estar más arriba y más cerca del útero. Por eso le decía, en el caso de la diferencia entre el hombre y la mujer, en el hombre solamente hay un conducto, la uretra. También la mujer hay dos, la uretra y la vagina. Otra gran diferencia también es la distancia, ¿no?, en relación con, por ejemplo, el aparato urinario. La uretra en la mujer, ¿cuánto mide? ¿Cuánto medirá la uretra en la mujer? 2. Un promedio de 3 a 5 centímetros. Es corto. Por eso es muy fácil que haya una infección urinaria. Es más fácil que en la mujer haya una infección urinaria. En cambio, ¿cuánto mide la uretra prostática? Perdón, la uretra del hombre. 20 centímetros. Dependiendo de la capacidad viril, ¿no? Es variable, ¿no? El promedio 20 centímetros porque consideramos desde que comienza de la vejiga, ¿no es cierto? Ahí sale la uretra. Pero en el caso del hombre es un poco más difícil de que sea una infección urinaria. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues el recorrido de la uretra, ¿quién va a estar primero? ¿Qué órgano va a estar primero? Antes de la vejiga. En el caso de la mujer, cruza la uretra, llega a la vejiga, 3 centímetros. Y en el caso del hombre, la próstata. Por eso en jóvenes, generalmente de 20 a 30 años, las prostatitis son producto de infección. ¿No? ¿Y por qué se producen las infecciones de prostatitis? Por promiscuidad. Ahora, para que sepan, ya que acá el doctor Castro siempre le gusta mencionar algunas cosas que deben saber, uno de los mayores riesgos de prostatitis es cuando se produce el sexo anal, cuando el pene entra al recto, entonces ahí se contamina, ya que en el recto y el ano hay billones de bacterias, entonces esas pueden entrar por la uretra y son las que generalmente producen prostatitis bacteriana. Le digo por si acaso para que tengan conocimiento. Es por eso que en las mujeres, vuelvo a repetir, es más fácil que se produzca una infección urinaria a diferencia de los hombres. En el caso de los hombres. ¿Qué consejo en ese caso? ¿Cómo? ¿Qué es tu consejo en ese caso? ¿Cuál es el consejo en todo caso? Bueno, el sexo contra natura en realidad no es algo normal. En todo caso. Se tiene que evitar. No sé. No se hace. Bueno, y también acá tenemos, ¿no?, como les decía, en el caso de la mujer, la entrada del introito vaginal, que también puede generar contaminación o infección a nivel del canal. Cuando vemos el espacio perineal superficial, vamos a encontrar otros músculos. Vamos a sacar un mouse. Acá tenemos, miren, los músculos que están en el espacio perineal superficial. Así como había un músculo
que se llamaba transverso profundo del pene. Acá está el transverso superficial del pene, que está en la base del profundo. Y miren, acá vemos dos músculos importantes que también están en el hombre. En el caso del hombre, van a estar relacionados con la raíz del pene. En el caso de la mujer, van a estar relacionados con la raíz del clítoris. El clítoris es homólogo del pene en el hombre. Es por eso que a veces hay cierta confusión con el caso de hermafroditas. Lo que pasa es que en algunos casos ha habido situaciones en las cuales las mujeres han desarrollado un clítoris muy grande, que ha llegado a medir hasta 7 centímetros. Y como es un órgano eréctil, se confunde con un pene porque tiene la misma estructura que el pene. Y como es eréctil, entonces a eso le han llamado hermafrodita. Pero en realidad es un crecimiento anormal del pene. Tiene con su peso. Acá podemos ver, miren, dos músculos. El músculo bulbo esponjoso que está rodeando la vagina, está llegando hacia la raíz del clítoris. Y hacia los lados, los músculos isquiocavernosos, que también, como ven, vemos que va desde la rama del pubis y va a llegar también hacia la raíz del clítoris. Entonces, en el hombre también, si ustedes recuerdan, habían dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. En el caso de la mujer, el clítoris no está formado por cuerpos cavernosos. Sin embargo, este músculo bulbo esponjoso va a ayudar también durante las relaciones sexuales para comprimir la vagina. ¿Sí? Entonces, miren, estos músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso están en relación con la raíz del clítoris. El clítoris vendría a ser el órgano, como le digo, más sensible para estímulo sexual. Toda esta zona de la zona perineal, está inervada por ramas del nervio pudente. Y este nervio pudente también va a dar unas ramas dorsales que van a llegar tanto al glande como en el caso de la mujer al clítoris, que también tiene su glande de clítoris. Y al igual como en el caso del pene hay un prepucio, en el caso del clítoris también tiene su prepucio, está ahí alrededor, el prepucio del clítoris. Y miren, delante está el glande de clítoris. Imagínense que esto mide 5 a 7 centímetros, es igualito. Por los lados están llegando los labios menores, que van a justamente formar ese prepucio. ¿No? Los labios menores, que es una piel delgada y fina que rodea al clítoris y cubre tanto el orificio uretral como el orificio del trasero. Por encima de esto, también vamos a encontrar, por debajo del bulbo esponjoso, por debajo del bulbo esponjoso, que lo tenemos acá a los lados, vamos a encontrar glándulas que también son homólogas excitacionales. Si ustedes recuerdan, para la eyaculación había glándulas, ¿no?, que permitían la formación del semen. La mujer también tiene glándulas homólogas. En el caso de las mujeres, hacia cerca al orificio uretral hay unas glándulas vestibulares menores llamadas glándulas de Skin. ¿Qué vendrían a ser homólogo a la próstata? Y debajo también de este bulbo esponjoso hay unas glándulas vestibulares mayores también llamadas de Bartolini, que vendría a ser el homólogo a las glándulas principales. Entonces, tanto las glándulas de Skin como las glándulas de Bartolini van a producir una segregación de durante la excitación. ¿Para qué? Para que cuando el pene ingrese a la vagina no haya una fricción. Entonces, obviamente, para que haya una buena relación sexual, previamente tiene que estar estimulada. No es algo así rapidito como tiene que ser. Ojo, un poquito más de información. Tanto en el hombre como en la mujer, durante la copulación hay 4 pasos o 4 fases, ¿no? Hay una fase de excitación, hay una fase de meseta, hay una fase de orgasmo y finalmente la resolución. En el caso de la excitación es el inicio del estímulo, tanto en el hombre como en la mujer. El pene y el clítoris segregan en la excitación. Va a haber una definición. Luego viene la fase de meseta, o sea, cuando ya sigue encaminada la situación.
Viene la fase de meseta, que tanto en el hombre como en la mujer van a segregar líquidos. Entonces, en la fase de meseta, en el caso del hombre, liberaba líquido preseminal. En el caso de la mujer, la glándula de Skin y de Bartolini tienen que empezar a lubricar la entrada de la vagina. O sea, alrededor de los labios menores y la entrada de la vagina va a haber una lubricación que viene de esas glándulas. Las menores y las mayores, las de Skin y las de Bartolini, van a lubricar la entrada de la vagina. Y además, la vagina se retuye un poquito. La cúpula vaginal se ensancha. En el caso del hombre, el pene se congestiona, se llena más de sangre, se pone rígido y el glande cambia de color a un rojo más intenso para que ya se pueda dar la copulación. Luego viene el orgasmo, ¿no? En el caso del hombre coincide con la eyaculación. En el caso de la mujer va a haber contracciones, ¿no? Obviamente, bueno, se dice que algunas mujeres se eyaculan, pero es una secreción mayor de líquido. Y va a haber en ese momento del orgasmo contracciones de los músculos, sobre todo bulbo esponjoso, ¿no? ¿Para qué? Para estimular a que el pene deje el semen y el semen no salga. Y luego ya se termina en el caso del hombre también los testículos obviamente se han acercado a su cuerpo para que haya contracciones y pueda salir con fuerza. Carlos, disculpa, y hay que notar que la mujer tiene la ventaja anatómica fisiológica de poder tener varios orgasmos y no tener una relación sexual. Está hablando una y tiene que esperar un rato. Una vez que se produce el orgasmo, viene la etapa de resolución, que es diferente en el hombre y en la mujer. En el caso del hombre, bueno, ya terminó y vuelve a su estado natural flácido el pene, ¿no? En cambio, en la mujer, la cúpula vaginal se queda recluida y el útero desciende un poquito. ¿Por qué? Porque si detecta el semen, el líquido prostático va a estimular contracciones femeninas. Entonces el útero va a empezar a succionar el semen. Porque obviamente, pues en la eyaculación el semen no va a ir así hacia arriba, ¿no? Se queda al fondo de la cúpula vaginal. Entonces eso permite que el semen pueda entrar. Entonces el hombre ya terminó, listo. En cambio la mujer tiene todavía 9 meses más de trabajo. Entonces, tiene sus funciones. Doctor, una pregunta. ¿La mujer sí o sí debe tener, cuando está en el acto sexual, debe tener el orgasmo o a veces no se da? Buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que es diferente, como decía, el hombre y la mujer. En el hombre, el orgasmo es que eyacula y es mucho más fácil. En cambio, en la mujer, el orgasmo es que llegue al máximo del clímax, se puede decir, y que genere esas contracciones. O sea, es una sensación que tiene. ¿Y de qué depende? ¿No? De tu macho. Depende mucho, bueno, según dicen, depende mucho del estímulo previo. O sea, de que esté bien estimulado para que cuando entre el pene ya sienta el placer, ¿no? Claro, o sea, depende del hombre, de la estimulación previa por parte del hombre. Por eso le decía que no tiene que ser rápido. Repita. Quisiera agregar algo, que también el acto sexual es solamente penetración. O sea, hay cosas previas que el hombre tiene que saber esperar un poco. O sea, si el hombre quiere de frente, y ya está como conejito, pues no es lo que comete su compañera. La mujer se va a quedar ahí como que, y ya. ¿Qué pasó? Incluso, o sea, pero han hecho un gráfico de cómo es el caso de orgasmo en el caso de hombre y mujer. El hombre, ya lo dijo Carlos, esta es excitación, una excitación, meseta, orgasmo y repetición. En el hombre, si hacemos una curva, la excitación es súper rápida. Y orgasmo y curva se cae. La mujer, esto demora, la excitación demora hasta que llega a la meseta, que recién acá puede tener varios. O sea, ¿cuál es la si uno tiene parejas y quieren que le vaya bien su vida sexual, el hombre tiene que tener la suficiente paciencia para estimular a su pareja para que esté por aquí más o menos, y a partir de ahí recién ya la penetración en sí, porque los actos sexuales no solamente penetración. Pero recién ahí, justamente lo que decía su compañera, se sabe porque está en los libros, o sea, no lo digo yo, está en los libros. Las mujeres, sobre todo en épocas antiguas,
muchas mujeres como nuestras madres, abuelitas, no saben qué es un orgasmo, en su vida han sabido qué es un orgasmo. Con lo que se sabe ahora, pues sería un pecado que una mujer pase su vida y no tenga al menos una vez un orgasmo. Deben saber que eso, porque la naturaleza nos ha dado esa ventaja. O sea, al hombre y a la mujer les ha dado la ventaja de poder disfrutar de aquello. La sexualidad no solamente es un acto reproductivo, desde mi punto de vista no es solamente un acto reproductivo. O sea, no es un acto que solamente como una reproducción. Para mí tiene algo más. Cuando tengan sus parejas, ustedes tengan sus parejas, estén casados, estén conviviendo como sea, o sus enamorados. El acto sexual es un momento de mucha cercanía, mucha intimidad. La pareja tiene mucha más afinidad. Si sexualmente la pareja se compenetra bien, esa relación va muy bien. Más bien, si en el acto sexual, si en la parte sexual no funciona bien, es muy probable que esa pareja termine distanciándose. O sea, tiene un peso muy importante la sexualidad en una relación. Por experiencia en mis hermanos. No. Y justamente acá, Unas palabras en el hombre a veces es mucho más rápido llegar al orgasmo, porque puede tener eyaculación precoz, ¿no? Entonces, rápidamente, en cuestión de segundos, ya está eyaculando. Antes de penetrar, incluso. Claro, incluso antes de penetrar. Ahora, no sé qué tan cierto sea, pero según leí, una de las causas de que haya eyaculación precoz es el exceso de masturbación. ¿No? Porque se ha acostumbrado el cuerpo a eyacular rápido sin sentir un placer físico. Entonces hay que notar que ese trago se va a equivocar 7 veces sin dejarlo. Ay. Es mentira. Entonces, bueno, volviendo a esto, tenemos el espacio perineal donde vamos a encontrar estos músculos: el músculo superficial transverso del perineo, músculo bulbo esponjoso, músculo cavernoso, y en la parte más anterior el clítoris con su prefusio del clítoris, los labios menores, ahí está el orificio uretral, el orificio externo de la uretra, y por último, la entrada de la vagina, el conducto vaginal cubierta por la lámina llamada himen. Ese himen, bueno, tiene diferentes formas. Ese tejido del himen puede tener diferentes formas. Normalmente es cribado y se rompe, pero hay mujeres que tienen himen elástico, ¿no? Entonces se puede estirar y volver a su posición. Entonces, esto en relación a los órganos superficiales. Creo que hemos ido a ver un poco de... Ya sabes. No siempre. Lo he dicho. No siempre. Puedo poner otra imagen, no quiero Bien. Entonces, la sexualidad es una parte natural, comportamiento de los seres humanos y en general también de los seres vertebrados que tienen una reproducción sexual. ¿Sí? Bien. Hemos visto unas partes, digamos, internas relacionadas con el aparato reproductor femenino, en las que se ha visto que hay muchas similitudes entre el varón y la mujer y obviamente sus preferencias naturales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver algunas partes que se consideran como órganos sexuales externos, ¿no? Más afuera, más a la vista, ¿no? En caso del varón, lo que me tocó mencionarles fue pene y escroto. Esta vez, en el caso de los elementos externos, vamos a ir mencionándolos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener a toda esa zona que, si más o menos nos tocásemos parte de la sínfisis púbica, estaría un poquito hacia arriba, la parte más inferior de nuestro abdomen. ¿Sí? ¿Cómo recibe ese nombre? Como es una pequeña elevación cuando se ve obviamente a la persona en posición supina, ¿no? Entonces le denominan
denominaban el monte de Venus, Afrodita, que es la diosa del amor. ¿Sí? Entonces el monte de Venus. Pero o su nombre más adecuado ahora ahí es el monte del Pubis, porque está inmediatamente por encima del pubis. Y hace un pequeño relieve porque hay una cierta cantidad de tejido adiposo en el tejido celular subcutáneo, y por eso entonces se ve ese relieve, al cual se denomina el monte del ¿sí? No ha salido en la representación, pero normalmente pues hay vello púbico en esa zona también, ¿no? Y ahora hay una tendencia a afeitarse, pero normalmente tiene una buena cantidad de vello púbico. Otro elemento que está inmediatamente por debajo y que se prolonga hacia la parte inferior y posterior viene a ser lo que se denominan los labios. ¿No? Entonces ya entramos aquí a esta parte que también en líneas generales le llaman bulbo. La vulva, pero se refiere justamente a estos distintos elementos que conforman las partes externas del aparato reproductor femenino que hemos estado mencionando. Entonces, tenemos a toda esta parte, toda esta zona superior al pulso, viene a ser el monte de Venus, y esta zona inferior, pero que se va hacia la parte inferior y hacia la parte posterior, ¿sí? Vienen a ser justamente los labios. En este caso, los denominados labios mayores, ¿sí? Entonces, esos labios mayores van a ser unos repliegues de la piel, que también tienen una buena cantidad de tejido adiposo en la zona subcutánea, y que obviamente son menos sobresalientes y que tiene una buena cantidad también de melanina, por la cual se suele observar un poco más oscuro. ¿Sí? Ahora, vamos a iluminar. Y entonces, por dentro de estos labios mayores, que son más sobresalientes, vamos a encontrar a otros elementos que se van a denominar los labios menores. ¿Sí? Los labios menores. Tienen una piel más delicada, con algunas glándulas también. Y estos labios menores van a estar contorneando lo que vendría a ser el vestíbulo. ¿Sí? El vestíbulo, en donde vamos a encontrar dos estructuras que ya se han mencionado fácilmente. El orificio uretral, ¿sale? La orina. Y este otro orificio que vendría a ser la entrada al conducto vaginal o el introito vaginal. ¿Sí? Entonces, a través de este conducto vaginal, pues entrará el pene, saldrá el producto durante el parto, el producto de la fecundación durante el parto, y este conducto vaginal en el fondo se está relacionando con el útero, específicamente con el cuello del útero, ¿no? La porción cervical de este órgano interno que es el útero. Entonces vamos a tener a estos elementos. Ahora, había mencionado, un poquito más de información, a estas glándulas de Skene y Bartolini que secretan para ayudar a lubricar la superficie vaginal. Pero también en el cuello del útero hay también unas glándulas, las
las glándulas, sobre todo en la parte endocervical, las glándulas cervicales. ¿Sí? Esas glándulas van a tener una secreción cíclica. Cuando la mujer está en su etapa fértil, va a haber una mayor secreción, haciéndose esta una secreción fluida. De tal manera que si se produce el coito, se deposita el semen a nivel de la vagina, los espermatozoides entonces encontrarían un lugar más fluido para que sus movimientos puedan permitirle ascender hacia el tercio externo de la trompoterina, que es donde normalmente se va a producir la eyaculación. Pero además estas secreciones endocervicales tienen el pH alcalino. El pH ácido en los espermatozoides les va fatal. Entonces tiene que alcalinizarse. En principio el conducto uretral del varón y en este caso el conducto vaginal de la mujer, gracias a esta secreción. Eso va a permitir la supervivencia de los espermatozoides. Pueden llegar a sobrevivir inclusive 3 días dentro de los pliegues que tiene la mucosa vaginal. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro tema. Tenemos entonces a estos labios, que son los labios menores. Entonces, vamos labios mayores. Entonces nos encontramos ante esto que ya lo había mencionado el doctor Carlos. ¿Sí? Entonces vamos a ir eliminando a ese músculo. El músculo era el isquio cavernoso. Vamos a eliminar también este otro músculo, que era el músculo bulbo esponjoso. ¿Sí? Y esto nos va a permitir observar la presencia de estos elementos que son pares relacionados con la rama isquiopúbica, viene a ser cuerpo cavernoso. ¿Sí? Del lado derecho y del lado izquierdo, estos cuerpos cavernosos, que reciben el nombre de esta parte especial de pilar, ¿sí? Van a confluir, van a fusionarse, ¿sí? Van a confluir y van a fusionarse ¿para qué? Para formar esa parte del clítoris que se llama el cuerpo del clítoris. Y luego la parte observable del clítoris viene a ser justamente esa parte redondita y lisa que se denomina glande. Entonces el clítoris va a tener los pilares, el cuerpo, formado por la fusión de estos dos pilares, y el glande, que es lo que sobresale por encima de todo este espacio delimitado por los labios menores, que es el vestíbulo vaginal. ¿Sí? Y fíjense que rodeando a este glande del clítoris, también vamos a tener al prepucio. El glande del varón estaba cubierto por un poco de piel, que era el prepucio. Bueno, en este caso no es piel, pero sí es una prolongación de los labios menores, ¿no? También un poco de piel, ¿no? Son los labios menores. ¿Sí? Los labios menores son los que van a estar constituyendo ese prepucio del clítoris. Entonces vemos que es una estructura también más o menos compleja este clítoris. No es solamente esa parte pequeña observable,
por encima de la desembocadura de la oreja. Y otro elemento que tenemos aquí viene a ser el denominado cuerpo esponjoso. ¿Sí? Este cuerpo esponjoso estará cubierto por el músculo llamado bulbo esponjoso, que es lo que va a conformar el bulbo de la vagina. Y entonces va a estar también, como está a los costados de los labios menores, se dice que también están contorneando a el vestíbulo vaginal. Como por encima está el músculo bulbo esponjoso, entonces se contrae. Como ya mencionaron, son estructuras que van a favorecer la contracción del canal o conducto vaginal. Entonces, estos elementos son los que estarían formando esto que se denominan los órganos externos del aparato reproductor. No hay más que mencionar. Hágale un nombre. Muy bien, jóvenes, para ya terminar, vámonos a los órganos internos. Muy bien. En la parte interna, los genitales internos son los órganos que se encuentran por dentro, no pueden ser observados externamente. Tenemos en primer lugar, bueno, voy a empezar primero por el ovario. El ovario es esta estructura que se encarga de la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? ¿Qué es ovogénesis, mamá? La formación de ovogonia hasta ovocito 1. Ovogonia fuerte para todos. Ovogonia hasta. Ovocito 1. ¿Estás de acuerdo, Medina? Luego sale hasta ovocito. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Mamani? ¿Eres el 2? Hasta 1, luego cuando sale 2. Y de ahí eso vuelve. ¿Qué ha hecho Mamani, Medina? Fuerte, por favor, mamá. Proceso en el cual la ovogonia se forma, se transforma hasta ovocito 1, ovocito 2. Correcto. Entonces, ese ovocito 1, ovocito 2 es expulsado, ¿no? Ovocito secundario, ¿no, Willy? Lo que se expulsa es el secundario, no es el óvulo, ¿no? El óvulo cuando está fecundado. El óvulo es cuando ya está fecundado, ¿no? Claro, la expresión es de ovocito secundario. Porque generalmente se dice se expulsa el óvulo, pero no es óvulo como tal, ¿no? Ovocito secundario. El ovocito primario, secundario. Claro. Bueno, lo cierto es que este elemento que es el ovario está sostenido por ligamentos. Por ejemplo, ¿qué ligamento estamos observando acá? ¿Cómo se llama? Propio del ovario, o también llamado ligamento útero-ovario. Aunque he visto en el libro, en la diapositiva, creo el MUR, dice el MUR era el ligamento del ovario, dice, ¿no? Sí. Está uniendo el útero con el ovario. Y falta un ligamento, es aquel donde está viajando la arteria ovárica. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento suspensorio. Correcto, vamos a poner por acá. Ligamento suspensorio. El cual es importante, como les digo, porque ahí está llegando la irrigación del ovario, la arteria ovárica. ¿Y de dónde proviene la arteria ovárica? De la aorta. De la aorta abdominal, correcto. Suspensorio. Ahí está. Muy bien, estamos observando en estos momentos la aparición del ligamento suspensorio del ovario, el cual, como les digo, contiene a la arteria ovárica. Vamos a poner así de frente arterias. Y miren, dentro justamente ahí está la arteria ovárica, ¿no? Dentro del ligamento suspensorio. También está la vena ovárica, por cierto. Entonces ya tenemos esos ligamentos que son el suspensorio, ahí lo hemos visto, el útero ovárico, y falta un ligamento más. ¿Cuál es el ligamento que está
del cual dice la lectura que les envié, donde está sostenido el ovario. Mesovario, correcto. ¿Detrás de quién estaba el mesovario? El ligamento ancho. Voy a colocar acá el ligamento ancho. Así, ligamento ancho. Y cuando aparezca el ligamento ancho, cuando aparece el ligamento ancho y si yo pongo una lista anterior, voy a ocultar los huesos, pues no puedo observar el ovario, porque el ovario se encuentra en la parte de atrás. Para yo poder ver el ovario tengo que girar y recién ahí observo el ovario. Por lo tanto, digo, el ovario está en la parte posterior del ligamento ancho y lo que lo está sosteniendo, al tocar la piel, lo que lo está sosteniendo se llama el mesoovario. Si me acerco por acá, veo el ovario y acá habrá una prolongación que está sosteniendo y se llama mesoovario justamente. ¿Ves? O sea, el ligamento ancho, más o menos para entenderlo, el ligamento ancho está en esta posición, ¿sí? Y de acá atrás está el mesoovario sosteniendo el ovario. Por lo tanto, esos son los ligamentos que sostienen el ovario. Y a continuación, ¿qué cosa sigue? A continuación, bueno, ya sabemos que este ovario produce el ovocito secundario, el cual es expulsado durante la ovulación. Teóricamente, la ovulación, ¿en qué etapa del ciclo se produce? 14 más menos 2 días. O sea, en la mitad del ciclo, ¿no? Es el día de la ovulación. Justamente ese hecho de que haya una ovulación era el fundamento para un método anticonceptivo, el método del ritmo. ¿Has escuchado el método del ritmo? O sea, Pone salsa, ¿no? Pone salsa y merengue. No, ¿cuál es el método del ritmo? Claro, o sea, hay un periodo donde más o menos dice que si la mujer es constante, es regular en su regla, si, por ejemplo, dura 28 días su periodo menstrual, el día 14 es el día de la ovulación, entonces días antes y días después de la ovulación eran días para no tener actos sexuales, no tener relaciones sexuales, eran teóricamente los días seguros, ¿no? Pero ese método no tiene mucho éxito. Aparte hay otro método más. Cuando ocurre la ovulación, la temperatura femenina tiene una ligera variación, aumenta ligeramente. Entonces es el método de la temperatura basal. ¿Qué hace la mujer? Todos los días, bien se levanta sin moverse, se toma la temperatura. Cuando es el día que está en la ovulación, ese día la temperatura aumenta ligeramente. Días previos también. Entonces esos días son los días peligrosos, no de tener relaciones sexuales. Pero tampoco es un método efectivo. No es un método. El flujo también. Hay otro método del moco cervical. Justamente lo voy a explicar en unos minutos. Entonces, ese es el ovario. Ahí está el ovario. Y el ovario está cerca a la trompa uterina o trompa de Falopio. ¿Cómo se llama el ligamento que sostiene la trompa uterina? No, la trompa. Mesosalpinx. Ahí está, mesosalpinx. El término salpingo, cuando ustedes vean así, salpingo, el término salpingo significa trompa. Mesosalpinx, salpinx, trompa. Es justamente la prolongación del peritoneo que está sosteniendo a la trompa uterina. ¿Y esto cómo es? Bueno, el ligamento ancho está así acá al costado así está dividido en dos, hacia arriba el mesosalpinx, hacia abajo el mesomedio y detrás el mesoovario. Entonces el mesosalpinx es parte del ligamento ancho que sostiene a la trompa uterina. Y la trompa tiene partes, justamente fue parte de la pregunta. ¿Cómo se llama la parte más externa de la trompa? Infundíbulo. ¿Y sigue después? Ampolla. La ampolla. Después que está mismo. Y luego perfora a la pared uterina una pequeña parte que llaman la porción intramural o porción uterina. ¿Cuál es la parte de mayor tamaño de la trompa? Ampolla. La ampolla, correcto. ¿Dónde sucede teóricamente la fecundación? En la ampolla también debería suceder la fecundación. ¿Y cómo se llaman estas formaciones como de hilos que tienen? Las fimbrias o franjas.
¿Cuál es la función de las fibras y franjas? ¿Qué función cumple? Mover. Como una mano, como un dedito, que cuando es expulsado el ovocito, ésta se acerca y atrapa al ovocito secundario. Atrapa en el espacio de la pelvis. Y lo atrapa para conducirlo al interior y para que viaje en el encuentro del espermatozoide. Entonces tenemos acá la trombouterina. ¿Y qué importancia médica tiene la trombouterina? Dígame. Médicamente, ¿por qué es importante la trompa? Dígame. Si en el hombre existe la vasectomía, ¿qué existe en la mujer? Dígame. La ligadura de trompas. Justamente tenemos un video donde vamos a ver cómo es bueno, vamos a ver, no de la ligadura de trompas, pero vamos a ver un método anticonceptivo que es en las píldoras. En el caso de la ligadura de trompas, lo que hacen es cortar la trombouterina para evitar el paso del espermatozoide, evitar el paso del óvulo y evitar que se encuentre. No evitar el paso, evitar que se encuentre. Si no se encuentran, no hay fecundación. Entonces, ¿ese es un método abortivo? No es un método abortivo. Simplemente está evitando que se junten las dos células reproductoras. ¿Qué sigue después? Después sigue esto que se llama ¿cómo? ¿Eso cómo se llama? Útero. ¿Cuál es la función del útero? ¿Cuál es el útero de la función? Fuerte, no escucho. ¿Cómo? La casa del bebé, claro. Es el lugar que va a recibir al ovocito que está fecundado, al óvulo, el cual va a viajar por la trombouterina y tiene que ingresar dentro del útero. El útero tiene sus capas, tiene un perimetrio, tiene una capa muscular que se llama miometrio, miomúsculo, metrio significa útero, hasta la capa muscular. ¿Y la capa interna cómo se llama? Endometrio. El endometrio es aquella parte que tiene que recibir al óvulo que ya está fecundado. Cuando el óvulo fecundado llega al endometrio, este endometrio se ha preparado durante el ciclo menstrual. Por embriología ustedes saben mejor que yo que esta capa endometrial aumenta su tamaño. Hay unas glándulas endometriales que también aumentan su tamaño. Prepara el camino del terreno para que el óvulo fecundado venga y se implante. Y a partir de acá comienza a desarrollarse el nuevo ser. Pero puede ser que ese óvulo se implante en otro lado. Por ejemplo, ¿dónde se puede implantar? En la trombouterina. Hay casos en los cuales la implantación sucede en el abdomen. La implantación en el abdomen también existe. O sea, hay casos de implantación que es fuera de su lugar normal. ¿Y qué pasa cuando no hay implantación? La capa interna se pierde. ¿Y eso cómo se manifiesta externamente? Como un sangrado, y eso es la menstruación que debe suceder al final del ciclo menstrual. Por eso cuando van a la consulta ginecológica les preguntan cuándo fue la fecha de su última menstruación, ¿no? Y apuntan el historial clínico. ¿Cómo se llama la parte del útero que está por encima de la entrada de la trompa? ¿Cómo se llama? El fondo, correcto. Y hay una parte que es más estrecha del útero. Voy a ocultar acá la vejiga. No, deja la vejiga. Hay una parte más estrecha que está acá justamente. Mira, acá hay un estrechamiento. ¿Cómo se llama ese estrechamiento? Istmo. El istmo hacia arriba, ¿qué es? El cuerpo. Del mismo hacia abajo, ¿qué es? El cuello del útero. ¿Y el cuello del útero qué cosa tiene de interesante? El cuello del útero ingresa, se mete dentro de la vagina. Ingresa. Entonces, cuando se observa clínicamente, si el médico ingresa por acá, ingresa por la vagina, o un espéculo separa las paredes de la vagina. ¿Para qué? Para observar al fondo justamente el cuello del útero que acá está cortado. Mira, voy a colocar todo nuevamente. Y mira, ahí está el cuello del útero. El cuello del útero que está haciendo prominencia dentro de la pared de la vagina. Y como puedes observar, la pared de la vagina tiene muchos pliegues transversales. Es una estructura irregular. Y la vagina es un órgano muscular. Tiene músculo.
¿Cómo se llama la parte final de la vagina? Esa parte final que está rodeando el cuello del útero. ¿Cómo se llamaba? La cúpula vaginal. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay una eyaculación, el semen se acumula acá. Y entonces este era motivo de un método anticonceptivo que se utilizaba antiguamente. ¿Qué hacían antiguamente? Había un elemento artificial que actuaba como si fuera un gorrito del papa. Se colocaba acá, cubriendo el cuello del útero. Cubría el cuello del útero, lo tapaba, lo cubría, y además la mujer se colocaba antes de la relación sexual una pastilla que se disolvía dentro de la vagina con el calor. Era un espermicida. Entonces, se llamaba el capuchón cervical, el capuchón cervical, más el espermicida, teóricamente los espermatozoides llegaban acá y morían en el camino. No continuaban. Pero igualmente era un método que no tenía mucho éxito. ¿Cuál es el otro método que se estaba también utilizando? No estoy seguro si todavía se utiliza, o en todo caso, ¿qué es lo que se hacía también? Se colocaba en el interior del útero un elemento extraño, que tenía forma de una letra T, que llamaban la T de cobre, ¿no? Entonces, era de cobre justamente, era un elemento metálico que estaba acá colocado dentro, y de esta T de cobre salía un hilo. Acá salía un hilo, acá. Y ese hilo se encontraba dentro de la vagina. Entonces, ¿cuál es la idea de colocar un elemento extraño? Es que al haber un elemento extraño, la mucosa del útero reacciona produciendo una inflamación de la zona interna. Como hay una inflamación, esta mucosa nunca va a estar preparada para la implantación. Y por lo tanto, el óvulo fecundado llegaba, quería implantarse, no estaban las condiciones y el óvulo se expandía. Pero ¿cuál era el problema? Que había muchos casos, nacimientos, que nacían y salían así, ¿no? Con su té en la mano. Habían casos de nacimientos que estaba la T de cobre incrustada en el cuerpo del nuevo ser. Entonces no ha tenido mucho éxito este tipo de método anticonceptivo. No hay mucho éxito. Ya no se utiliza en la actualidad. En la actualidad lo que se hace más bien son las píldoras de toma diaria o las inyecciones, o se colocan debajo de la piel unos tubitos que tienen hormonas y que van siendo liberadas de forma periódica en el cuerpo. Implantes intradérmicos. ¿Cómo está sostenido el útero en su posición? Por el mesometrio. El mesometrio es parte del ligamento ancho. Repito, si tienes el útero ahí en posición, al costado del útero, así como mi mano, está el ligamento ancho, pero que está partido en dos. Hacia arriba, mesosalpinx, que sostiene la trompa, y hacia abajo, mesometrio, que sostiene al útero. Es uno de los ligamentos que sostienen el útero. ¿Cuál es el otro ligamento que sostiene el útero? Tú lo conoces. ¿Cómo se llama este ligamento que pasa por el conducto inguinal en el caso de la mujer? Ligamento redondo del útero. ¿Hasta dónde llegaba? A los labios mayores. Es otra forma de unión, de fijación. ¿Cuál es la otra forma de fijación? Rodeando el cuello del útero hay un ligamento que se llama ligamento cervical transverso. Vamos a colocar acá ligamento cardinal también, ¿no? Ligamento cervical. ¿Qué pasó? Cervical. A ver, ahí está. Ligamento cardinal derecho y ligamento cardinal izquierdo. Aparecieron. Ligamento cardinal o cervical transverso. ¿Qué significa esto? Es el ligamento que está cerca de quién? Cerca del cuello uterino. Junto a la vejiga, acá está el cuello uterino, acá está el útero, acá está su cuello,
Y entonces ese ligamento que está acá se llama ligamento cardinal o cervical transverso. Y luego finalmente hay un último ligamento que está yéndose hacia la parte de atrás y se llama ligamento sacrouterino. Ligamento sacrouterino significa que es un ligamento que va a dirigirse desde el útero hacia el sacro. Por acá, ligamento, no sé si acá dice sacrouterino o uterosacro, pero acá, sacro. Ahí está, sacro. No, entonces está como ligamento uterosacro, se pone, ¿no? Ligamento uterosacro, a ver. Utero. Ahí está. Se llama recto uterino. Este ligamento que está yéndose desde el útero y está pasando hacia el sacro. Mira, tengo acá el ligamento, mira cómo va hacia la parte de atrás. Esta vez va hacia la parte posterior, rodeando al ligamento. Ligamento recto uterosacro o cualquiera de esos nombres que estamos observando. Y después que vamos a ver acá, finalmente la vagina, ¿no? ¿La vagina qué cosa es, chicos? ¿Qué es la vagina? ¿Qué tipo de tejido es la vagina? Tejido muscular, su músculo. ¿Cuánto mide más o menos? 7, 8 centímetros. ¿Cuánto mide un bebé más o menos? 40 centímetros, 50 más o menos. Todo eso tiene que pasar por ese conducto, ¿no? Tiene una gran capacidad de dilatación. Por ese motivo es que cuando una mujer da luz, la vagina después queda totalmente distendida y tiene que recuperar su forma. Ya les dije los ejercicios de Kegel, ¿no? 40 centímetros, es muy grande. Y finalmente, la vagina hace relieve internamente y tiene estos pliegues en su mucosa. Muy bien, estos serán o son los genitales internos. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Escuchó?